Exactamente, esta mujer de 48 años que terminó matando a su hija, una menor de 10 años. En este momento, obviamente, ella está detenida, está compartiendo pabellón con el Piti Álvarez, y la discusión y las pericias que se están realizando tienen que ver con determinar si esta mujer que mató a su hija es imputable o inimputable. En las imágenes que están viendo se ve el momento en donde repentinamente es como si la escondiera entre dos autos y termina degollando a su hija. Y se va caminando se presume, sin entender la situación, y esa creo que es la pregunta, David. ¿Entendió la gravedad de lo que hizo? ¿Estaba consciente o es una persona inimputable? Bien, es increíble la imagen de esta mamá caminando al lado de la hija en los segundos previos a perpetrar lo que termina después llevando a cabo. Es realmente muy, muy fuerte. Le doy la bienvenida a Analía Forti, que es consultora psicológica. Gracias, Analía. ¿Qué tal? Un placer tenerte. Gracias. Lamentablemente, para charlar de estas cosas, y claramente ningún cerebro que funcione medianamente bien puede entender cómo una madre termina con la vida de su hija, ¿no? Tal cual. ¿Qué lectura le das? Bueno, hay una situación muy compleja. Lo que a todos nosotros nos impacta esta situación de alguna manera es lo siniestro. La situación es siniestra, por eso hay que tratar de comprender un poquito esto y tratar de enmarcarlo. Probablemente, y las pericias lo indicarán, pero es altamente probable que estemos dentro de un trastorno psicótico. Con lo cual, cuando nosotros decimos una madre que mata a su hija dentro de un trastorno psicótico, probablemente la situación y la escena no sea esa, porque ella en ese momento no se esté percibiendo como madre ni esté percibiendo a su hija como hija. Nosotros sabemos que en los trastornos psicóticos hay delirios, hay alucinaciones. Es difícil explicarlo, pero digo, es un tema clave, porque los delirios son como creencias fijas y falsas que hay respecto de algo, que la persona, el individuo, lo sostiene firmemente y que son irreductibles a toda lógica. A ver, para entenderte, Analía, claramente igual sos más que clara. Nadie que se perciba como padre o madre puede, digamos, terminar con la vida de quien percibe como hijo. Por eso decís que claramente esta persona, en ese momento al menos, digamos, no se ve como mamá de ese individuo. Puede suceder, pero tenemos que estar dentro de una estructura psicopática. Okay. Puede ser la acción de un psicópata, que no está dentro de una psicosis, pero puede ser la acción de un psicópata. Pero aquí, digo, si no, un cerebro que funciona de una manera normal no actúa de esta manera. Dentro de lo que es una psicosis, que puede haber una esquizofrenia, hay una percepción alterada de la realidad. Entonces, probablemente ella en ese momento no está percibiendo a su hija como su hija, la puede percibir como una enemiga, puede sentir que la está persiguiendo, que al matarla la salva de alguna situación, digamos. Hay delirio y hay alucinación. Entonces nosotros lo percibimos el evento desde un criterio neurótico y lo vemos como algo espantoso y siniestro, que de hecho lo es. Por eso hay que enmarcarlo dentro de lo que es un trastorno psicótico, que es un trastorno de una complejidad enorme, y evidentemente esta mujer, por lo menos por la información que hay disponible, tenía un deterioro de su salud mental muy importante, porque había factores ambientales complejos, porque hay una denuncia por violencia de género, había una maculopatía degenerativa, que digo es un factor estresor que genera un estrés mayor, y había todo un contexto situacional realmente muy complejo. Inclusive se habla de un tumor cerebral, con lo cual es un cuadro sumamente complejo, pero que seguramente está inscrito dentro de un trastorno psicótico. A ver, sin pedirte especificaciones técnicas, digamos, me imagino que el peritaje, digamos, de esta mujer, de la cabeza de esta mujer, no va a ser nada fácil. O sea, a la hora después de determinar si es inimputable o no. Después le voy a preguntar a la doctora Babajano a propósito de eso, cuán difícil desde lo jurídico. Pero sí, me imagino que el trabajo sobre la mente de esta mujer va a ser realmente de mucha labor. Mira, claramente hay que hacer pericias forenses con toda claridad, y hay algo que es importante. Hay muchos elementos que indican, por lo menos es la información que hay disponible, que había historia clínica de ella en determinados hospitales públicos de salud mental, con lo cual la información tiene que estar. El criterio de imputabilidad o inimputabilidad va a tener que ver claramente con el resultado de las pericias y con que se pueda determinar si al momento de cometer el hecho había alguna insuficiencia de sus facultades mentales o una alteración morbosa de sus facultades mentales, y si al momento del hecho podía comprender o no la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. Doctora Babajano, ¿qué pasa si es inimputable? Bueno, si es inimputable se le aplica una medida de seguridad, claramente. Por eso es muy importante acá que se realicen las pericias correspondientes y que se determine si ella efectivamente, como bien dice, se pudo comprender la criminalidad del acto, ¿no?
no se entendía lo que estaba haciendo. La misma pregunta para las dos, tanto para la doctora como para Analía. ¿Cómo puede ser una persona que ya ha tenido ingreso en hospitales psiquiátricos esté caminando por la calle y sea peligrosa para sí y para terceros? Lo que pasa es que el marido, tengo entendido, decían, o vecinos decían que como no había cama, entre comillas, en los lugares para internarla no la podían alojar. Y es muy común, y es muy frecuente que pase. Te cuento, los trastornos psicóticos tienen un abordaje y un tratamiento muy complejo. El tratamiento tiene que ser integral y hay una cuestión importante. Se trata siempre de manejar por una cuestión de derechos del paciente, se trata de manejar dentro de lo que es el ámbito ambulatorio. Ahora bien, cuando hay determinada situación clínica, de gravedad clínica, como por ejemplo conductas demasiado disruptivas, cuando hay oposicionismo al tratamiento muy marcado, cuando no hay conciencia de enfermedad o cuando, los síntomas psicóticos son de una gravedad muy importante que no se puede manejar de manera ambulatoria, ahí está la sugerencia firme de un ingreso hospitalario para que se pueda prever el evento psicótico agudo, y claramente me parece que este era el caso y que la falta de cama, bueno, el contexto hizo que... Y ni que hablar la nueva ley de salud mental, que para mí hay que revisarla, pero bueno, es un tema a debatir y bastante más complejo. Sí, Andy. Sí, Analía, te quería consultar también cómo se puede prevenir, si es posible, desde un entorno familiar para detectar que alguien está quizás transitando un caso como el de esta mujer, Angélica Soledad Gómez. Digo, ¿se puede uno dar cuenta? Porque me imagino que el entorno, si es que esta mujer lo tenía, quizás percibió situaciones previas en donde podía determinar que esta persona no estaba bien. Mira, sin lugar a dudas, cuando hablamos, y es muy interesante tu pregunta, también por una cuestión de tranquilizar a la comunidad. Digo, un trastorno psicótico no es algo que lo puede hacer cualquiera. Los trastornos psicóticos tienen, ¿cómo te lo puedo explicar de una manera sencilla? Son multicausales. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen una multicausalidad de factores etiológicos. Hay factores genéticos y factores ambientales. Entonces, hay determinados indicadores que tienen que ver con fijación de determinadas ideas, con rasgos paranoides, que van dando como indicadores de que la conducta es una conducta que no está dentro de un funcionamiento normal, ¿sí? Cuando suceden estas cuestiones es importante siempre hacer una consulta, que se haga un diagnóstico y que cuando hay un diagnóstico se tome el tratamiento en serio, y tomarlo en serio significa llevar adelante un tratamiento farmacológico disciplinado, prolijo y con cumplimiento de esas pautas, y que haya además un compromiso a nivel psicoterapéutico, porque en la persona que padece, en el individuo que padece un trastorno psicótico, hay una alteración realmente muy importante, hay un funcionamiento cerebral anómalo que produce un desequilibrio en los neurotransmisores, y que esto produce una alteración muy importante a nivel neurofisiológico, neuroanatómico, bioquímico, a nivel cognitivo y a nivel de la conducta. Entonces después los desencadenantes y los eventos que se producen son de esta gravedad que realmente se cobran la vida de una criatura y que son realmente tragedias. Algo ya respondiste en el comienzo con David, pero quiero profundizar porque no todos los que tienen esta patología terminan cometiendo un crimen, ¿no? Exacto. Quiero ir a eso. ¿Qué puede haber despertado? Porque no todo, tampoco hay que crear una psicosis, un temor colectivo con alguien que tenga un familiar cercano, un amigo, ¿no? Por eso creo que profundices un poco en eso para llevar un poco de tranquilidad, pues no todas las noticias de estas características. Exactamente, llevar un mensaje tranquilizador a la comunidad. A ver, los trastornos psicóticos, uno de los más habituales dentro de ellos, por ejemplo la esquizofrenia, si están abordados a nivel farmacológico, a nivel psicoterapéutico, con una psicoterapia integradora, es decir, que trabaje lo biopsicosocial y que haya en la vida de ese paciente hábitos saludables, son trastornos que medicados se controlan y que logran estabilidad. Me da la impresión, por la información que hay disponible, que acá había una cuestión un tanto compleja, porque leí información donde el esposo de esta mujer dice que ella se había comprometido en esta última consulta donde fueron a buscar medicación, se había comprometido a tomar prolijamente la medicación, lo cual indica que es un compromiso que había hecho quizás en este momento, o que quizás no la respetaba de manera disciplinada en forma sistemática. Entonces, cuando en este tipo de trastornos la medicación se suspende, se retoma, se suspende, se retoma, las crisis son cada vez mayores, no se produce la estabilidad y cada episodio, cada crisis es mayor y hay un deterioro muchísimo más grave. A ver, es un antecedente interesante. Andy, ¿vos tenés algún tipo de detalle más a propósito de qué cosas en la previa se sabían? Bueno, mira, hay un detalle muy importante, que es que aparentemente lo que le hicieron a Gómez fue una recomendación. La recomendación fue
que permaneciera internada. Ahora, el motivo que argumenta también parece que tiene que ver con que si se internaba iba a perder a sus hijos, iba a perder a su hija puntualmente. Entonces también había una situación en donde había una situación de cariño, que evidentemente estaba, pero algo la obturó. Digo, Analía lo va a poder explicar quizás mejor que yo, pero la recomendación de que quede internada ella no la habría tomado justamente por eso. Bueno, increíblemente se termina quedando sin su hija para siempre, ¿no? Claro, la cuestión es que muchísimas veces cuando se dan situaciones como las que te comentaba, que no hay conciencia de enfermedad o que la situación es muy disruptiva o que los indicadores que hay del trastorno psicótico son inmanejables porque son muy graves a nivel clínico y no se pueden manejar de manera ambulatoria, el ingreso hospitalario se hace aún contra la voluntad del paciente. Entonces, quizás acá estuvo la cuestión, ¿no? Si ella estaba en condiciones de poder decidir no hacer el ingreso. Esto, bueno, será resultado de las pericias lo que indiquen. Bien, déjame meter la cuchara justamente con lo que te decía recién y dame una mirada a propósito de la nueva ley de salud mental. ¿Vos crees que en este caso, y por lo que acabas de decir, jugó en contra? El tema es cuando el paciente, si no quiere someterse al tratamiento, puede hoy por hoy, ante la ley, porque la ley lo ampara, no hacerlo. Y es un tema, como vos decías muy bien, muy debatible, es riesgoso. Son situaciones de límite. Evaluar esto es muy fino y realmente las consecuencias pueden ser muy graves. Yo entiendo que lo que busca amparar la ley tiene que ver con los derechos, con la calidad de vida del paciente. Ahora, hay que ser muy estricto, te diría, y muy consciente en la evaluación que se hace, muy responsable en la evaluación que se hace, porque no sea cuestión que estemos amparando los derechos del paciente y desamparemos los derechos de otros que terminan siendo víctimas como esta criatura. Analía Forti, muchísimas gracias. Por favor, un placer tenerte siempre. A ustedes. Cuando quieras estás invitado. Que tengas buen domingo.